se pudrió todo en Islamabad en la medida en que los iraníes, pese a que Trump había dicho que se conformaba con que lo primero que saliera de ahí es el desbloqueo de Hormuz y que no iban a hacer una bomba nuclear, no aceptaron ninguno de los dos temas. Claramente el negociador iraní, el presidente del Parlamento, yo había dicho ya, no tenía facultades suficientes, fue acompañado de 30 personas, hicieron un montón de comisiones. Cuando las comisiones dieron dictamen, nadie estaba de acuerdo con nada y Vance dijo, me voy. Ahora, lo grave no es solamente que se rompió ayer la tregua. Lo grave es que ahora Donald Trump ha ordenado el bloqueo de Hormuz y además 3 portaaviones va a estar en la zona el viernes de esta semana. Es decir, una capacidad militar brutal. Sería en ese momento, cuando estén los 3 portaaviones con su estructura, el 70% de la estructura militar de la superpotencia norteamericana. Una situación que yo creo que nos lleva camino a aquello que había dicho Donald Trump, los voy a mandar a la edad de piedra. Me parece que esta vez cuando ataque no va a avisar. Habida cuenta que la vez que avisó le pusieron la gente, hombres, mujeres y niños arriba de los puentes, arriba de las centrales eléctricas. Pero atención con 2 jugadores que pasan a tener una importancia vital. Uno es Arabia Saudita y el otro es Emiratos Árabes Unidos. Y les explico. En el caso de Arabia Saudita, ayer informó públicamente que acababa de recibir ayuda militar de su aliado Pakistán. Es decir, mientras se estaba rompiendo la negociación en Islamabad, ese mismo gobierno le mandaba a su aliado saudí, Mohammed bin Salman, una cantidad de aviones que no sabemos su contenido, pero escuchen esto que es importante. Pakistán es un país nuclear. Y este es un detalle que en este momento hay que empezar a tenerlo muy en cuenta, porque aparece una influencia muy grande de Pakistán, que es la de la República Popular China. China siempre ha tenido una gran relación con Pakistán. ¿Por qué? Porque China tiene en el Oriente Lejano un rival importante que es la India. Y entonces todo el desarrollo nuclear pakistaní tuvo que ver con chinos, rusos y Corea del Norte. Entonces, se está configurando un mapa atrás de este mapa que podría terminar en una reunión quizá entre Xi Jinping y Trump para solucionar todos estos problemas. Lo cierto es que los iraníes han cometido un error fatal, porque tenían la última oportunidad para evitar la destrucción de su país. ¿Qué me dice a mí una fuente del Departamento de Estado? El problema central de los iraníes es que ellos no solamente dicen que ganaron la guerra, se lo creyeron. Entonces no hay peor problema en una guerra que creerse la propia mentira. Es verdad que Irán va a hacer pagar caro lo último, que es perder Hormuz o que haya una ocupación territorial de alguna parte de su territorio. Tiene mucho para pelear. Ahora, Estados Unidos tiene muchos recursos, los hemos adelantado, lo vuelvo a recordar, podría bajar de las montañas a los kurdos, a darle el combate cuerpo a cuerpo, para que no tenga que ir ni un solo norteamericano a arriesgar la vida a ese Vietnam de piedra que es Irán. Irán es un país muy montañoso, con cuevas. Ya vimos cómo usan ellos las cuevas, cómo la manejan. Bueno, en la cima de la montaña que separa a Irán de Irak, ya hay más de 10.000 efectivos kurdos, armados hasta los dientes, guerrilleros experimentados, con tanques, con estructura de desplazamiento en montaña. Es decir, podemos ver quizá muchas cosas más graves de las que hemos visto hasta ahora. Todo el dispositivo para tomar Hark está ahí. Están los 31.000 efectivos de diverso tipo de personal que puede hacer un proceso de esas características. Está la 82 aerotransportada, están los mismos Delta, pero el número mucho más grande que actuaron en Caracas,
están los Marines que trajeron de las bases que tenían en Gran Bretaña, es decir, 31.000 efectivos, helicópteros, acosadores nocturnos, todo tipo de aviones. Y ahora, 3 portaaviones. Vos no llevás 3 portaaviones a esa zona para en algún momento volverte o para hacer solo un bloqueo. Hasta ahora, Trump anunció el bloqueo. Ahora, el bloqueo no es una solución. El bloqueo puede ser parte del problema. Lo que está claro es que Irán se está quedando solo y que además de ver seguramente fuertes ataques norteamericanos e israelíes sobre Irán, puede haber algún ataque saudí y además va a recrudecer la acción militar de Israel sobre Hezbollah, que fue otro de los temas muy discutidos y que de entrada Estados Unidos le dijo a Irán, si no solucionamos los otros 2 problemas que les estamos diciendo, es imposible que nosotros frenemos a Israel porque no es el ataque a un país, es el ataque a un grupo terrorista. Y Estados Unidos, por ley, no puede negociar con grupos terroristas. Ya dijo públicamente Trump que los tanqueros que estén vacíos y necesiten comprar, Estados Unidos tiene, porque tiene el DEL, tiene el nigeriano, tiene el de Canadá, que Claro. ellos lo refinan, y tienen el propio, que es una reserva muy grande, porque hace mucho tiempo que se liberaron las reservas estratégicas, y tiene además el de Venezuela. Recordemos que Venezuela, que quedó medio fuera de foco, es la primera reserva mundial de petróleo crudo. Entonces, las posibilidades que tiene Estados Unidos para solucionar el problema a China, inclusive para llegar a una cumbre, esa que está postergada, entre Trump y Xi Jinping, arreglando el problema petrolero chino en el medio, es una oportunidad muy importante que Estados Unidos no va a perder. Está muy claro además que Vance no le pudo llevar la victoria que quería llevar a Donald Trump. Y es muy interesante contarte, porque es un tema que no se ha difundido, pero en el mismo momento en que Trump anunciaba que se estaba volviendo a Estados Unidos con las manos vacías, Donald Trump y Marco Rubio estaban viendo un espectáculo deportivo en Sí. Florida. Un giro histórico en medio del conflicto. Estados Unidos e Irán entraron en Pakistán en sus primeras negociaciones directas y las más relevantes desde la Revolución Islámica de 1979. Pero la mesa arranca con una paradoja. Teherán llega golpeado, bajo presión militar y con capacidades cuestionadas, y aún así intenta imponer condiciones como si negociara desde una posición de fortaleza. Todo mientras Washington advierte que actuará con o sin acuerdo, y el estrecho de Hormuz sigue siendo su principal carta de presión. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif se reunió a mediodía con J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense que encabeza la delegación de su país, junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Sharif también recibió a la delegación de la dictadura iraní liderada por el presidente del Parlamento del régimen, Mohammad Bakr Kalibaf, y de la que forma parte el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. Entre los progresos citados de este sábado, las agencias iraníes Fars y Tasnim destacaron que Estados Unidos habría aceptado liberar los activos iraníes y la necesidad de debates técnicos y de expertos más exhaustivos al respecto. Pero poco antes, un funcionario de Trump negó que Washington hubiera aceptado desbloquearlos. El primer ministro de Pakistán, país mediador, espera que el diálogo desemboque en la que llamó una paz duradera en la región. Pese a la tregua anunciada el martes, la brecha entre las partes es abismal en temas cruciales como las sanciones, la situación en Líbano, donde Israel libra una guerra contra el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Teherán, y la reapertura del estrecho de Hormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas mundiales hasta que Irán lo bloqueó casi por completo. Saludamos a Sami Eppel, consultor internacional, analista político y periodista experto en Oriente Medio, quien nos acompaña desde Estados Unidos. Sami, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, siempre a la orden. Sami,
¿Tiene realmente Irán con qué llegar exigiendo a una mesa de negociación? Mira, lo normal en unas negociaciones de este tipo es que cada quien llega con una posición maximalista, que es lo que está haciendo Irán. Las condiciones que ellos pretenden son casi ridículas. Lo que los Estados Unidos pretende es lo que ellos siempre dijeron. O sea, la desnuclearización de Irán y el regreso a Irán al concurso de las naciones. No era tan complicado, digamos, las exigencias americanas. Pero Irán aparentemente está tratando de llevar una mano adelante con exigencias que no tienen ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tiene el exigir que, por ejemplo, el estrecho de Hormuz siga cerrado o que Irán tenga que ser el que lo abra? Cuando el estrecho de Hormuz no tiene por qué ser parte de este arreglo ni siquiera de las conversaciones, porque es una vía marítima de libre tránsito. Entonces, no tiene por qué ni siquiera ser parte de esta conversación. Pero, sin embargo, Irán lo ha hecho. Igual le ocurre con el tema del Líbano. O sea, la guerra entre Hezbollah no es una guerra contra el Líbano, es una guerra de Hezbollah con Israel. Tiene más de 2 años. Hezbollah ha lanzado más de 10.000 cohetes contra Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora de mezclar el tema? Claro, lo que está haciendo Irán es muy interesante desde el punto de vista táctico. Ellos lo que están haciendo es ampliando el conflicto, como diciendo, este es un conflicto mundial, este es un conflicto no solamente regional que afecta a Irán y a los países del Golfo, esto va a afectar al mundo entero, que pueden tener algo de razón, Nicolai, porque si esto continúa, si el cierre del estrecho de Hormuz continúa, ayer pasaron 7 barcos en vez de 60, que era lo normal en un día, hoy pasaron 3, sin contar los 2 destructores americanos que entraron al Golfo. Entonces, estamos hablando de que la crisis energética apenas ha comenzado, porque normalmente los países que necesitaban ese petróleo tienen cierta reserva. Nadie está esperando que llegue un barco con petróleo para poder hacer la energía eléctrica o petroquímica o lo que vayan a hacer. Entonces, la situación se va a seguir complicando. No quisiera ser negativo, pero hay que estar claro en que la situación, yo diría que antes de ponerse mejor, se va a poner peor. Sami, en todo caso, ya estaremos hablando del estrecho de Hormuz. ¿Es viable desmontar las sanciones a un régimen que por años ha, perdón, bueno, la frase que suelen decir, ha tomado del pelo a la comunidad internacional? Es algo bastante ridículo y extremo. En el año 2005, 2007 y 2009, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con China y Rusia a bordo, aprobando, se aprobó la resolución que le exigía a Irán detener su programa nuclear. Estamos hablando hace 20 años atrás. Ya los países importantes en el mundo, no solamente el resto del mundo, sino hasta China China y Rusia, se daban cuenta del peligro que representaba un régimen dictatorial, totalitario, despótico y casi irracional en su temática religiosa, tener armamento nuclear, más que todo y encima un régimen que apoya y financia y ayuda a el terrorismo en el mundo entero, incluyendo en nuestros territorios en Latinoamérica, que hemos sido víctimas del terrorismo de Hezbollah, financiado por Irán. Y ahora, imagínate, ese Hezbollah ahora está aliada pues, con los grupos narcoterroristas de Latinoamérica. Entonces también están en este hemisferio. O sea, las ambiciones de Irán siempre fueron globales, no fueron ambiciones solamente territoriales a su territorio o a su área. No, son
ambiciones globales y lo estamos viendo hoy en día al tratar de golpear ese tipo de ambiciones. Se ha desatado esta terrible crisis, porque yo la llamo terrible porque no se ha logrado, por ejemplo, Nicolai, el tema del uranio. Bueno, eso ni siquiera lo han tocado en las dos. Han habido dos conversaciones el día de hoy, creo que están ahorita justamente en la tercera ronda, o ya ocurrió la tercera ronda, que son rondas de 2 horas, 2 horas y media de discusiones, pero tiene la importancia esto y la significancia de que son directas. No son negociaciones con terceros yendo y viniendo. No. Son conversaciones directas que, como tú lo dijiste al principio, por primera vez en 47 años se están dando conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán. Esperemos que esto se pueda lograr y que tengamos un final feliz, porque si no, el futuro no pinta muy bien. Bueno, en todo caso, pues el presidente Donald Trump hoy afirmó que el ejército de Estados Unidos está iniciando el proceso para despejar el secuestrado estrecho de Hormuz con el fin de efectuar su reapertura el viernes. Recordemos, había asegurado que el cruce sería reabierto bastante pronto. Esto es lo que ha dicho. Los medios de comunicación que difunden noticias falsas están locos o son simplemente corruptos. Estados Unidos ha destruido por completo el ejército de Irán, incluyendo a toda su armada, su fuerza aérea y todo lo demás. Sus líderes están muertos, el estrecho de Hormuz pronto estará abierto y los barcos vacíos se apresurarán hacia Estados Unidos para cargarse. Pero según las noticias falsas, estamos perdiendo. El estrecho se va a abrir. Si simplemente nos fuéramos, el estrecho va a... De otro modo, ellos no ganan dinero. Así que el estrecho se va a abrir. Pero lo que tenemos es que no habrá arma nuclear. Pero de todas formas vamos a abrir el estrecho. No lo olviden, nosotros no usamos el estrecho. Otros países usan el estrecho. Así que sí, tenemos a otros países que se están sumando y ellos ayudarán. Pero nosotros no lo usamos. No será fácil, no será. Yo diría esto, tendremos eso abierto bastante pronto, el estrecho. Bueno, Sammy, ya lo decías, 2 buques de guerra de Estados Unidos cruzaron el estrecho de Hormuz como parte del plan para retirar las minas que puso el régimen de los ayatolás para impedir el libre tránsito marítimo. El USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy atravesaron el estrecho y operaron en el Golfo Pérsico. El Comando Central adelantó que en los próximos días participarán en la operación de desminado con fuerzas adicionales, incluidos drones submarinos. Aquí, ¿quién entra con una posición de fuerza, Sammy, en las negociaciones? Mira, obviamente entra con una posición de fuerza los Estados Unidos y este grupo de aliados. En este grupo de aliados obviamente están los países del Golfo, que han permanecido a pesar de haber sido atacados, porque Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos han sido atacados. O sea, su infraestructura petrolífera ha sido atacada por Irán. Entonces, ellos son parte de esto, pero no han participado desde el punto de vista militar en contra de Irán todavía. A lo mejor puedan participar en este tema del desminado del Golfo. Pero también estamos esperando que otros países se sumen. Los Estados Unidos se lo ha prácticamente exigido a otros países que son los que de verdad necesitan el petróleo, me refiero a países europeos. Claro, aquí hay otra variable, que es la parte rusa. O sea, Rusia no le ha vendido petróleo a Europa porque está bajo sanciones. El presidente ha levantado algunas de estas sanciones para permitir que Rusia venda algunos hidrocarburos. Eso podría ampliarse y podría ser una manera de balancear el poder que está ejerciendo Irán sobre el petróleo mundial. En medio de este cuello de botella en el estrecho de Hormuz, Sammy, Trump alardeó sobre la cantidad de petróleo que ahora tendría Estados Unidos. Afirmó que está a la espera de negociar con otros países y que los suministros energéticos tendrían una rápida y eficaz entrega. Escuchemos. En estos momentos, un gran número de petroleros completamente vacíos.
Algunos de los más grandes del mundo se dirigen a Estados Unidos para cargar el mejor y más dulce petróleo y gas del mundo. Tenemos más petróleo que las dos siguientes economías petroleras más grandes juntas y de mayor calidad. Los estamos esperando, entrega rápida. Sin embargo, las consecuencias del conflicto también disparan la inflación en Estados Unidos. La subida de los precios del combustible se ha disparado en un 21,2% entre febrero y marzo de este año, un aumento que no se veía desde 1967. Esto contribuyó a que subiera el índice de precios al consumo hasta el 3,3% anual. Esta es la mayor subida desde mayo del año 2024. Sami, ¿la inflación en Estados Unidos presiona a Trump en esta mesa de negociación? Ciertamente, el tema inflacionario es importantísimo, no solamente a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y aquí entra un factor importante, Nicolai, que es el tema de la alimentación mundial, de la agricultura mundial. La razón de que la agricultura mundial hoy en día puede alimentar a 8.000 millones de personas en el mundo es precisamente porque por los avances tecnológicos petroquímicos de los fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos se fabrican a partir del gas, a partir de los hidrocarburos. Entonces, esto hay que entenderlo. Esto complica mucho la situación porque buena parte del gas de Qatar y de Irán iba para plantas petroquímicas que fabricaban fertilizantes en el mundo entero, incluyendo en Irán. En Irán hay 6 fábricas de fertilizantes y una de las grandes fábricas del mundo de fertilizantes está en Qatar, que fabrica urea, que es un fertilizante importantísimo. Ahora, al no tener o al haber una falla de 20-30% de fertilizante en el mundo, esto va a disparar los precios de los alimentos, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo entero, y puede causar gravísimas consecuencias porque ahora viene la época de plantar. Ahora que terminó el invierno, en muchas partes viene la época, y con los fertilizantes disparados, el disparo de los fertilizantes desde principios de año hasta ahora son 72%. Tú mencionaste apenas, creo que fueron 30 o 40% del petróleo que se disparó, pero los fertilizantes se dispararon 72%. Esto va a afectar la producción de alimentos a nivel mundial. También hay que tenerlo en cuenta. Y sorprende que no haya sido una subida similar en el rublo de los alimentos. Sami Eppel, consultor internacional, analista político y periodista experto en Oriente Medio, gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Gracias, Nicolai. Un abrazo, siempre a la orden. Un abrazo y atención porque el presidente Donald Trump acaba de hablar sobre Irán desde la base aérea Andrews a las afueras de Washington para asistir al campeonato de la UFC en Miami. Dijo que tal vez lleguen a un acuerdo o tal vez no con Teherán. What happens, we win. We've totally defeated that country, and so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que tras una serie de ataques militares coordinados junto a Estados Unidos han logrado la destrucción del programa nuclear y de misiles de Irán. Hemos aplastado el programa nuclear, aplastado el programa de misiles y aplastado el régimen. Tenemos una amenaza sin precedentes con nuestro gran amigo, el presidente de los Estados Unidos, entre la CFDI y el ejército estadounidense. Estados Unidos celebró que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsara al representante de Irán. Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que fue replicado y traducido por la Embajada de Washington en Buenos Aires. En línea con la administración Trump, el gobierno argentino designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista el 31 de marzo tras informes de inteligencia que por años han relacionado al aparato militar iraní con los atentados perpetrados en la década de 1990 en Argentina. El encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, Mohsen Tehrani, salió del país en los últimos días tras ser declarado persona non grata.
Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento decisivo del conflicto, Argentina dio el paso audaz de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y expulsar a Mohsen Soltani Teherani, representante de Irán en el país. Valoramos que Argentina se mantenga firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto. En los años 90, Argentina fue escenario de dos de los peores atentados de su historia. En 1992, un carro bomba destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires, dejando 29 muertos y más de 200 heridos. 2 años después, en 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina fue atacada con la misma táctica. Otro vehículo cargado con explosivos que dejó 85 fallecidos y más de 300 heridos. Ambas explosiones arrasaron también edificios cercanos, incluyendo una iglesia y una escuela. Las investigaciones apuntan al grupo terrorista libanés Hezbollah, con apoyo de actores vinculados al régimen iraní y la Guardia Revolucionaria. Según la justicia argentina, los ataques habrían sido una represalia tras la muerte a manos de Israel del secretario general de Hezbollah, Abbas al-Musawi, y la ruptura de acuerdos nucleares entre Buenos Aires y Teherán. Al designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, se activa el bloqueo inmediato de todos sus activos en Argentina. Quedan prohibidas las operaciones financieras, logísticas y comerciales con cualquier entidad vinculada y se refuerzan los controles migratorios para impedir el ingreso o tránsito de sus miembros. Desde Teherán, el régimen criminal calificó la medida como ilegal y advirtió que Buenos Aires asumiría las consecuencias políticas y jurídicas. Javier Milei sigue así el ejemplo de su aliado Donald Trump, quien en su primera administración declaró oficialmente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista extranjera el 8 de abril de 2019. La decisión fue histórica por ser la primera vez que Estados Unidos catalogaba como terrorista a una parte oficial de las Fuerzas Armadas de otro país. Esa designación endureció las sanciones financieras y legales contra cualquier vínculo con la Guardia Revolucionaria, incluso con alcance extraterritorial, aislando aún más la economía iraní, obligando a empresas europeas y asiáticas a retirarse para evitar sanciones secundarias de Washington. En respuesta, Teherán intentó una reacción simétrica designando al Comando Central de Estados Unidos, una decisión más política que efectiva frente al peso real de las sanciones. La tregua fracasó. Empieza una etapa donde Trump irá por la demolición de lo que queda de Irán y de sus aliados. Hay indicios que indican que Arabia Saudita participaría de la embestida final y el próximo viernes tendrá colocado Donald Trump 3 portaaviones con sus buques de apoyo en la zona de combate. Arabia Saudita, mientras todo se rompía en Islamabad, anunciaba la ayuda militar de nuestro aliado Pakistán, así dijo el comunicado. Para dimensionar esta noticia vale recordar que Arabia Saudí estuvo enfrentado a Irán en una muy cruenta guerra civil yemení durante 9 años y que Pakistán es un país con ojivas nucleares que tiene con Mohammed bin Salman un acuerdo de ayuda militar mutua. ¿Qué está ocurriendo realmente luego del fracaso de Vance y del negociador iraní en tierra pakistaní? Donald Trump ya veía venir que esto se iba a complicar y puso solo un límite en los últimos minutos cuando ya estaban las dos delegaciones reunidas en una trilateral conducida por Pakistán. Dijo: el 99% de mi preocupación es que no tenga bombas nucleares Irán. Ni siquiera ese procedimiento, que tendría que haber sido sencillo en este momento, pudo convencer a quienes mandan realmente en Irán, que son Bahidi y la Guardia Revolucionaria iraní, de habilitar a los negociadores que estaban frente a Vance esa posibilidad. Ocurre aquí que tanto los iraníes como los norteamericanos e israelíes creen, cada uno de ellos, que la guerra la han ganado. Obviamente, en el caso de Irán es una fantasía
su estructura militar de defensa está destruida, no tienen aviones, tienen muy pocos barcos y en consecuencia le queda su capacidad de combate y le queda la posibilidad de tener aún un 30 a 35% de los misiles que tenía, con lo cual le da para mucho margen de acción, pero no para aguantar la que se le viene encima. Por el otro lado, Estados Unidos siente que puede solucionar este problema con el tema del petróleo a partir de una serie de maniobras que Donald Trump ha anunciado, cuyo efecto todavía está por verse. Fundamentalmente lo que Trump ha dicho: vengan los tanqueros con sus tanques vacíos a comprar el petróleo en Estados Unidos que a nosotros nos sobra. Es verdad que tiene una reserva muy importante Estados Unidos, tiene su petróleo, el petróleo que destila además de Canadá y de Venezuela, que ahora está en su poder, ambos petróleos pesados. Tiene el control sobre el petróleo de Nigeria, luego de un acuerdo con ese país, y tiene una relación muy antigua con Mohammed bin Salman, que, recordemos, por la posible participación de este país en la parte final de este conflicto, que también tiene una relación muy buena con China. Mohammed bin Salman, en épocas de Joe Biden, se acercó muchísimo a Xi Jinping, inclusive tuvieron una reunión muy exitosa, y entonces los dos que quieren que el petróleo fluya con normalidad, Estados Unidos y China, son acompañados naturalmente por Arabia Saudita. ¿Por qué digo que esto puede ser una guerra sumamente cruenta? Porque ¿qué queda por hacer a cada uno de los participantes? A Irán lo que le queda es seguir estrangulando el estrecho de Hormuz. Eso puede ser una tarea muy difícil para Estados Unidos, porque implicaría controlar Hormuz por parte de Estados Unidos, posiblemente una acción militar por tierra, con los costos en vidas que eso significaría, dado la capacidad de combate de la Guardia Revolucionaria iraní y el hecho de que están en tierra propia y defendiendo lo que creen una llegada al paraíso, porque ser mártires para el pensamiento de la mayoría de ellos es un premio. Morir por su país y por su Dios no es, obviamente, un castigo. Por el otro lado, está la duda de quién puede intervenir en este conflicto en materia de presencia terrestre, porque obviamente, como ya dije muchas veces, para Estados Unidos ocupar el territorio de Irán es una tarea imposible sin una inmensa cantidad de víctimas. Bajar 130, 140.000 efectivos norteamericanos al territorio de Irán sería entrar a un Vietnam de piedra, porque las montañas son el refugio natural de los iraníes y ya está visto cómo han sabido trabajar con ellas. Cuevas subterráneas de inmenso tamaño con gran cantidad de reserva de misiles y armas, la posibilidad de la utilización de muchos elementos de combate terrestre y, como dije antes, la capacidad militar de un grupo importante, aunque no definitivo respecto a la población de Irán, como son la Guardia Revolucionaria iraní y su estructura de la Fuerza Quds. ¿Quién conduce realmente hoy Irán? Es la gran incógnita. Desde mi opinión, lo que estamos viendo es que Ahmed Vahidi, el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, reclamado en Argentina por crímenes horrendos, con sentencia firme, claramente tiene la tarea de la última línea de defensa, no solamente de su país y de su pueblo, sino también de Hezbollah. Es lejana y profunda la relación entre los líderes de esa milicia pro-iraní que ocupa el sur
del Líbano, fundamentalmente el Valle de la Bekaa, y que hoy está siendo demolida prolijamente por las fuerzas de defensa israelíes, que durante todo este conflicto y aún mientras la tregua estaba en discusión en Islamabad, seguían bombardeando el territorio de Hezbollah y enfrentándose con estos terroristas. Estamos entonces en una etapa que creo nadie quería ver, la etapa de la demolición final de Irán, lo que llamó en su momento Donald Trump mandarlos a la edad de piedra. Claramente Estados Unidos tiene con qué hacer semejante cosa. Sería una tragedia muy importante, pero Donald Trump se ha quedado sin opciones. Hoy es presa de sus mismos ultimátum. Muchas veces dijo que esto o lo terminaba en la negociación o lo terminaba demoliendo a Irán. Se ha quedado sin la opción de la negociación. Les cuento la reunión de Islamabad con todo detalle. En primer lugar, fueron recibidos ambas delegaciones por el presidente local y el primer ministro, que son los que armaron después de mucho trabajo esta reunión. Durante varias horas parecía que la reunión iba a ser unos en un cuarto con los pakistaníes y luego otros en otro cuarto otra vez con los pakistaníes. Un viejo formato que viene de hace muchos años entre Irán y los Estados Unidos. Pero finalmente en un determinado momento, en la tarde, decidieron hacer la primera reunión tripartita. Es histórica esta reunión porque no se realiza ninguna reunión bilateral entre Estados Unidos e Irán desde que la revolución islámica se apoderó del poder de Irán y echó de una forma muy complicada a la embajada norteamericana en ese momento. Hubo toda una historia de funcionarios secuestrados que hicieron hasta una película de eso. Así que se avanzó en esto. Lo que a mí me cuentan es que la vigilia es una vigilia armada, que tanto Trump como Bahidi, que son hoy las cabezas de esto, las verdaderas cabezas, están con el dedo en el gatillo, que hay muchísima desconfianza y que se han armado varias comisiones para estudiar diversos temas. Mi experiencia en la vida es que vos armás comisiones cuando no podés resolver algo. Irán trajo 30 personas a la reunión, cosa insólita, ya pensando en estas comisiones, que es una forma de dilatar la situación planteada y al mismo tiempo evitar una interrupción de esta negociación por parte de una acción de Bahidi, que como te digo está la mano en el gatillo. Mientras tanto, Netanyahu no solamente tiene la mano en el gatillo, sino que tira del gatillo, así que ha habido otra incursión de Israel sobre el sur del Líbano. Ya ha evitado Netanyahu atacar arriba del río Litani, pero abajo del río Litani sigue atacando fuertemente a Hezbollah. Ha habido fuerte intercambio y se presume que esta noche va a volver a verla. Ya es de noche en Medio Oriente. Mañana habría una reunión de cierre de esto entre la delegación norteamericana, la iraní y la pakistaní. La versión que a mí me dan es que cada uno volvería a su casa con una tarea para estudiar, donde cada uno le dice al otro hasta dónde puede llegar. Me da la impresión que hay una novedad que está marcando la profunda desconfianza de Trump en todo esto, que es la apertura del mercado petrolero norteamericano a terceros países. Trump anunció públicamente que vayan los tanqueros vacíos a comprar petróleo a Estados Unidos, que Estados Unidos le va a vender crudo. La información me dice que esto fue conversado con China y que los favorecidos primero serán Corea del Sur, Japón y la República Popular China. Es decir, Estados Unidos le vendería a su enemigo estratégico y a sus dos amigos más importantes en el Oriente Lejano, es decir, Japón y Corea del Sur, el combustible que están necesitando coreanos y japoneses, porque están en una situación muy complicada. No tienen nada de petróleo. Y China porque ha sentido mucho el golpe
de esta situación. También se ampliará la habilitación para que Rusia pueda vender petróleo, ya no el petróleo que está flotando, el que vaya sacando también sería despenalizado. Y va a haber petróleo de Nigeria en juego. Acuérdense que Nigeria es un país que es la potencia petrolera de África, que llegó a un acuerdo con Trump antes del ataque de Trump a Venezuela. Y por supuesto estará disponible en esta operación el petróleo venezolano. Objetivo: me puedo tomar un poco más de tiempo mientras bajo el precio del crudo para que siga bajando el precio de la gasolina y se revierta el mal humor de mis ciudadanos norteamericanos que tienen que elegir a mis diputados y a mis senadores el 3 de noviembre. Mi sensación es que Trump está muy presionado por dos personajes que les pido retengan todos el nombre. Uno todo el mundo lo conoce, que es Netanyahu. Pero el otro es Mohammed bin Salman. El líder de Arabia Saudita quiere que sigan las operaciones contra Irán. Y otro jugador acaba de hacer una declaración muy importante. Emiratos Árabes Unidos acaba de decir: hay que desbloquear Hormuz en la forma que sea. No puede estar trabada una vía natural de agua por el capricho de una de las potencias que tiene el poder militar para obstruirla. Más duro, imposible. Entonces, vigilia con el dedo en el gatillo. Arabia Saudita e Irán son antiguos enemigos. Pelearon uno contra otro durante casi una década en el Yemen, apoyando grupos distintos. Son unos suníes, obviamente los de Arabia Saudita, y otros chiitas, los iraníes. Tienen una visión distinta de su religión y muchas veces esto ha llevado a conflictos también por eso. Y además, recordemos que Irán ha ofendido fuertemente a Arabia Saudita porque, ya lo contamos, ha atacado diversas partes de Arabia Saudita, pero ya no bases norteamericanas. Atacó el oleoducto este-oeste, clave para la venta de petróleo por el Mar Rojo, que es el otro lugar por donde puede salir Arabia Saudita. Muy importante que además recuerden, porque de esto se habla poco, que en este momento lo que está haciendo Arabia Saudita con ese petróleo, que fundamentalmente va a China, pero también va a otros países, es a ese 21% que no está saliendo por Hormuz, quitarle la presión del 30% del 21%, es decir, que está en condiciones de, con la apertura que está haciendo Donald Trump de sus propias reservas, serenar el precio del crudo. Me dicen que el objetivo de Trump es llegar a un precio de equilibrio de 80 a 85 dólares el barril de Brent. Entonces, eso llevaría el combustible, esto es la gasolina, a Estados Unidos a un precio bastante cercano al de antes del conflicto.